¿Qué tal, mundo? Soy Esteban Vanegas. Mientras la oportunidad llega y el teléfono suena, nosotros creamos el camino. Pónganse cómodos que aquí administramos realidades. Bienvenidos al Arte de Gestionar Propósito y Vida, su podcast. Un espacio que hoy más que nunca se abre para acompañarte a gerenciar lo más importante, tu propia existencia. Hoy llegamos al episodio número 5. Quiero que hagamos una pausa necesaria. En mi profesión como administrador en salud, vivimos revisando indicadores, camas, presupuestos, se habla de notas técnicas, contratos, proveedores, CPS, normativas, etc. Pero a veces olvidamos hacer la ronda más importante, la ronda administrativa por nuestra propia mente y corazón. Hoy vamos a hablar de 3 activos intangibles que ninguna empresa te puede dar, pero que son vitales para el balance general, tu balance general. La seguridad propia, que es tu capital base. La reinvención, que es tu plan de mejora continua. Y algo muy importante y que me encanta, la humanización. Te entiendo, una verdad que a veces duele pero sana. El que hoy lleva la bata, mañana puede llevar la pijama de paciente. Ponte cómodo porque vamos a explorar cómo gestionar tu vida con la misma excelencia con la que quisiéramos que gestionaran nuestra salud. Comencemos. Empecemos por la base, la confianza. En un hospital, antes de una cirugía, generalmente se hacen o se elaboran unas listas de chequeo de seguridad. Por ello quiero llevarles a reflexionar y mi pregunta es, ¿cuántas veces chequeas tu seguridad interna antes de salir al mundo? Y esto dirigiéndolo al público en general, no necesariamente del sector salud. A menudo yo veo colegas enfermeros, administrativos, gente muy brillante, paralizada por el síndrome del impostor. Ese miedo a que descubran que no somos suficientes y que muchas veces hace desastres en nosotros. Aquí quiero traer a la mesa y citar a un experto, un psicólogo, Nathaniel Branden, conocido como el padre de la autoestima. Y es que él plantea en sus estudios los 6 pilares de la autoestima, de los cuales hay 2 que en este momento para mí son vitales. Y uno es el vivir conscientemente, es decir, no ir en piloto automático. Y el segundo es la autoaceptación, que es básicamente negarse a ser enemigos de nosotros mismos. Branden indica algo muy poderoso que yo creo y que he venido reflexionando y meditando en estos últimos episodios de mi vida. Y es el que la autoestima es la reputación que adquirimos con nosotros mismos. Piénsalo como administrador. Si tú fueras tu propia empresa, ¿qué reputación tendrías contigo? ¿Cumples con lo que te prometes? Y es que la seguridad no es arrogancia. No es llegar a una reunión gritando que eres el jefe. La verdadera seguridad es silenciosa y es evidente. Deslumbra por sí mismo. Es saber que aunque hoy no tengas todas las respuestas, tienes la capacidad, la gerencia para encontrarlas. Pues tu confianza es tu activo fijo. No permitas que el entorno, la crisis del sistema o un mal jefe la evalúen. Tú eres el gerente de tu talento y un buen gerente defiende su capital. Si bien he experimentado durante estos últimos meses una experiencia singular que quizá muchos a cotidianidad a nivel país y mundial viven, que es el experimentar el desempleo. En mi condición hay una formación y en esa búsqueda del empleo muchas veces he desestimado mis capacidades y lo he visto como, recalco,
y repito, en profesionales también, que se merman, se camuflan la capacidad de su potencial por temor al juicio, a ser desvirtuados, por quizá pretender dar realce virtud y vivir de el que dirán en sus entornos. Y en mi caso, muchas veces, y en este proceso, he descubierto que es eso, ese miedo a que haya otro que lo pueda hacer mejor que yo. Y ahí es donde está el error, porque perdemos esa capacidad de retarnos, esa capacidad de atrevernos, y es lo que se necesita. Porque si no nos atrevemos, es en el camino donde nos quedamos rezagados, perdemos el potencial, se desperdicia la capacidad y nunca sabremos realmente si sí o si no, y podemos quedarnos con las ganas. No es un secreto a voces vivas que obviamente hay una exigencia académica, formativa, para lograr grandes posicionamientos, pero también pues no es de desconocer que hay en algunos entornos, algunas empresas, algunos sitios, la particularidad de una recomendación o la selección de alguien de un entorno específico. Y aún así, muchas veces me he dado cuenta, y a lo que mi familia, amigos me han recalcado es la capacidad y la virtud de confiar y necesidad de confiar en mí mismo para poder avanzar al otro lado. No hay nada mejor que el tener en nuestro concepto y en nuestra experiencia el haberlo intentado. Es por eso que me he arriesgado a esto, a confiar en mis capacidades, en lo que me gusta, en la capacidad de transmitir. Y desde mi experiencia, también en la capacidad de enfilar y poner esas herramientas adquiridas en las aulas, en la vida, para ponerlas al servicio de la gente, pero también lograr un posicionamiento laboral para llevar el sustento a mi hogar. Sin embargo, obviamente existen cosas, existe competencia, y es de buen competidor saber competir, levantarse cada día, y así me ha pasado. Hay semanas en las que aplicamos, no nos llaman, pero nos damos cuenta que o no son los trabajos adecuados para nosotros, o que muchas veces no estamos dando el potencial necesario. Si bien cuando salía de mi anterior empresa, dejaba ese trabajo, me preguntaba, ¿seré capaz de lograr un nuevo posicionamiento, una nueva plaza, un nuevo cargo con lo poco que tengo? Creyendo que eso que tenía era muy poco, aún habiendo sabido que había vivido experiencias en las cuales había adquirido gran conocimiento, y sobre todo había hecho una inversión formativa en la universidad. Aún así, con el pasar de los días, y para que por lo menos tuvieran en cuenta mi hoja de vida y me llamasen, tuve la necesidad de sentarme conmigo mismo y replantearme, saber qué sabía, qué podía y de qué era capaz. Y ha funcionado, porque me ha permitido evaluar el mercado, darme a conocer. Que no haya sido seleccionado no quiere decir que no sea bueno, porque generalmente, y en la vida, en la competencia de la vida, siempre va a haber muchos mejores que nosotros y muchos peores. Entonces es donde debemos retarnos y no perder la esperanza. Muchas veces somos únicos, ofrecemos cosas que otros no tienen, o en la forma que otros no tienen, y eso es necesario para poder trascender, para poder llegar lejos. Por eso es importante darnos el valor que necesitamos para poder dar el paso necesario.
Ahora pasemos a un tema que a algunos asusta y a otros muchos inquieta, y es el de la reinvención. Y es que en la administración lo llamamos reingeniería de procesos, que es cuando algo ya no es eficiente, se cambia, o como la materia, se transforma. Pero en la vida personal nos aferramos y terminamos diciendo cosas como es que yo estudié esto, es que llevo 10 años aquí, siempre lo he hecho de tal manera. Y hoy quiero que escuches esto. Tu carrera no es una línea recta porque es un portafolio de inversiones. No podemos casarnos, ni sesgarnos, ni cerrarnos a un título o a algo en específico. Y hoy quiero citar también a la profesora Herminia Ibarra de la London Business School y experta mundial en liderazgo y transición de carrera. Y es que ella tiene una tesis fascinante en su libro Working Identity. Y es que ella dice allí que nosotros actuamos para cambiar nuestra forma de pensar, más que pensar para cambiar nuestra forma de actuar. Y se preguntarán, ¿qué significa esto? A ti que me escuchas. Pues bien, que no puedes esperar a sentirte listo o tener el plan perfecto en un papel para reinventarte. Tienes que empezar a hacer pequeñas cosas. Y es que la profesora Ibarra sugiere hacer experimentos de identidad. Por ejemplo, no sé, si eres un contador, pero amas la cocina, no renuncies mañana. Empieza a cocinar los fines de semana y gestiona pequeños proyectos pilotos de una nueva vida. Reinventarse no es fracasar en lo anterior, es evolucionar. Y es que el sistema de salud cambia, la tecnología cambia, los protocolos cambian. Si tú sigues operando con el software de hace 10 años, te vuelves obsoleto. Y llegará el momento en que te ponen el pie y te reemplazan o te quedas rezagado. Y es que la reinvención es el mantenimiento preventivo de tu carrera. Por eso no tengas miedo de pivotear la vida, porque es demasiado corta para quedarse en un puesto que te queda chico. Y es que a mí este tema me fascina, este término en especial. Me quedó sonando desde la pandemia del COVID-19. Creo que esto fue lo que nos llevó a dinamizar el mundo y a repensar muchas cosas y a darle una vuelta pese a tan trágico momento fatal para la historia, ¿no? Y ese término de reinvención, reinventarse, reinventarnos, me ha llevado por estos días a reflexionar que no debemos ser seres estáticos en cuanto, como lo dije hace un momento, nuestros títulos, nuestras acciones, nuestras profesiones. Porque precisamente eso es lo que estanca el mercado, lo que genera grandes índices de alto desempleo, altos índices de estrés y monotonía. Si bien uno se da cuenta, las plazas principales en los hospitales que soñamos trabajar o en los sitios de alto prestigio, pues ya están ocupados. Y la idea no es quedarnos quietos, la idea no es agotarnos, o como en algún momento lo pensaba junto, y que yo lo criticaba de mis compañeros de universidad en el pregrado. Creo que esta carrera no tiene futuro, o para qué estudie esto, creo que no tiene sentido estudiar. Y yo criticaba eso en su momento desde la posición de aquel que sí tenía trabajo y con una carrera, un camino ya elaborado, indicando, pero venga, si aquí hay mucha tela que cortar, pero no entendía por qué lo pensaban. Pero ahora que estoy de este otro lado de los zapatos de ellos, pienso que obviamente todas estas situaciones, la economía, las responsabilidades que nos dan espera, ponen a pensar y llega el momento en que nos ahorcan o nos apabullen. Y es por eso que en la identidad con esta autora que cito, la profesora Ibarra, es donde debemos ir haciendo esas transiciones, experimentar, haciendo alternativa. De hecho, de los grandes experimentos de manera inteligente y arriesgada nacen grandes ideas.
Debemos mirar y poner el foco de la mirada en sitios en donde hay necesidades que faltan por cubrir y que nadie ha mirado. Si bien desde el campo administrativo, desde la globalidad y lo demás, pues todo es un negocio y toda idea, por singular o pequeña que sea, puede convertirse en un mega y maravilloso proyecto. Por tanto, la invitación es a que no descartemos ideas, no nos desestimemos, que nos repensemos. Es importante repensarnos y dejar de pensar como todo el mundo piensa. Salirnos un poco de los conceptos, de ese libreto que la sociedad nos lleva moldeando. Posiblemente de ahí renazcan nuevas ideas. Y eso es lo que he venido haciendo. Es el sentido de este podcast. Y llegamos al punto al que para mí es el corazón de este episodio, ¿saben? Y es el de la humanización. Como administrador en salud, pero como un fiel testigo de este entorno, de este sector, he visto a diario la brecha entre el prestador y el usuario. Pero hay una cita de la ex primera dama estadounidense Rosalind Carter que dedicó su vida al cuidado, que resume la realidad de la existencia humana, y es que ella dijo que solo hay 4 tipos de personas en el mundo, y es los que han sido cuidadores, los que son cuidadores, los que serán cuidadores y los que necesitan cuidados. Y nadie se escapa. La teoría del cuidado humano de Jane Watson, una referente teórica de la enfermería, nos recuerda que la empatía es la esencia de curar. Watson dice que el cuidado no es solo el procedimiento médico, es un momento en conexión humana que dignifica a ambos. Y a ti que trabajas atendiendo gente o que atiendes usuarios en cualquier sector, humanizar no es solo sonreír, no es solo desplegar un boceto de cordialidad para que no entremos en fricciones, sino es mirar de otra manera. Este paciente, este usuario enojado, esta persona asustada podría ser yo mañana. Es repensar eso. Y la vida es una rueda. Hoy administras la salud de otro, mañana otro administrará la tuya. Gestiona tu trato con la gente como si estuvieras atendiéndote a ti mismo en el futuro. Porque la verdadera calidad no está en la tecnología del equipo, no está en el tipo de procedimiento o la adherencia a los tratamientos o usos de esas terapias médicas, sino también está en la calidez de la mano de quien opera, de quien recibe, en fin. Si bien en este contexto de lo que digo siempre he experimentado esa sensación de la otredad, y es que este concepto de la otredad es verme reflejado en el otro, en las acciones que doy al otro, es ver mi reflejo, trato como quiera que me trate. Y es que el sector salud es ese espacio o esa área, digámoslo así, del sector productivo en donde ofrecemos servicios para humanos. Por eso hablamos de la humanización. Constantemente vemos de ambos partes o de ambas caras de la moneda a usuarios que son demasiado agresivos, que creen que porque se está prestando un servicio son amos y señores para agredir o para ser tratados o atendidos con exclusividad. Y por más de que haya el pago de un tipo de, no sé, medicina prepagada o qué sé yo,
eso no da derecho a ello. De hecho, creo que la funcionalidad de este tipo de servicio premium o demás se da en la agilidad, en el tipo de instalaciones y demás, que son otro tipo de temas. Pero en cuanto a la calidez humana, creo que eh, ese es un valor o regla general para todos. Y yo he visto y lo experimenté hace algunas semanas y me ponía a pensar. De hecho, me dejó bastante conmocionado. También experimenté sensaciones de molestia, pero de inquietud, que me llevaron también a reflexionar precisamente sobre ese tema. Y es que, como lo digo, he visto pacientes supremamente agresivos, he visto pacientes eh, y usuarios también muy tiernos, muy generosos, muy agradecidos, con amplia necesidad. Si bien en este último trabajo y pues durante toda mi trayectoria, pero sobre todo en este último trabajo, eh, generalmente me caracterizaba y me encantaba al ver usuarios perdidos, al ver usuarios que generalmente buscaban ubicación para llegar a su cita lo más pronto o una explicación sobre algo que no entendían para llevar a cabo lo que necesitaban en cuanto a la atención de su servicio. Y que muchas veces colegas y colaboradores del sector lo que hacían era o despistar o contestar de una manera rampante creyéndose exclusivos, sin olvidar de que eso, aquellos que interrogaban o buscaban de un apoyo, una aclaración o una mano amiga, son personas y que algún día podían estar detrás de ese papel, de ese error. Yo siempre veía reflejada en la cara de esas personas, en especial de los ancianos, los enfermos oncológicos, a mi madre, a mis abuelos, a mi padre, a los míos, y, y en pos de eso, trataba de a veces robarme un tiempo de mi labor para orientarlos, para regalar una sonrisa que sí, obvio, es necesario y hace parte de todo ese compendio de aspectos relevantes de lo que es la humanización, pero sobre todo para que hubiese por lo menos un alivio y un momento de tranquilidad en ese momento tan duro que es el estar enfermo. Por otra parte también, del otro lado muchas veces, y es de los servidores, y yo como eh, trabajador del sector salud, experimenta unos momentos de sensación, de frustraciones, de situaciones en las que no hay humanización dentro o al interior de las instituciones por la cara de los colaboradores en el rol, sino piden dar humanización, pero no se recibe humanización y nos lleva a un punto conflictivo en el que dejamos de un lado a ese que está gestionando y apoyando en virtud para ofrecer y llegar a, a tener acceso hacia usted como paciente en cuanto al alivio o al tratamiento de su dolencia y, y juzgamos. Muchas veces también como usuarios llegamos juzgando, no, es que no se levantó bien o se la pasa chateando o es que por eso le pagan. Y en parte sí, hay razón, se puede reclamar y como lo digo yo, mm, generalmente nosotros, la prudencia es la que Podemos hacer las cosas, pero y es eso, en esto las consiste. cosas debemos hacerlas bien Tomar los y el roles hacerlas bien adecuados implica tener la inteligencia suficiente, pensar de cómo manera hacerlo emocional, que es muy difícil, y pero requiere de actuar conciencia con mesura para actuar y y saber con la hacer, cautela que como lo y para profesamos en las completar novenas y navideñas, como y frase que me llevar encanta un es la término de final y que se me entienda eh, en cuanto a lo que quiero expresar, es el equilibrio y la visualización de los dos roles y las dos partes. Y ahora si bien es muy fácil hablar como colaboradores y como trabajadores del sector salud,
de cifras, de usuarios, desde la burocracia y desde los roles y cumplimiento de metas y protocolos que es necesario porque nos llevan al orden. Hay muchas veces en las que tenemos que también salirnos de un poquito del libreto y entender al otro. Por eso es importante y ese es el valor de la mirada y la sonrisa, del saludo. Ahí la importancia de entender también sobre la patología, de la flexibilidad, del acompañamiento, para poder darle efectividad y sentido a la humanización y a lo que con ella conlleva, ¿sí? Mm, y para un ejemplo fáctico, que era lo que les decía que me llevó a pensar sobre esto y a poner este tema sobre la mesa, es que hace unos días, en un proceso que estoy llevando mm, con mi salud mental y demás, acudí a uno de los profesionales. Pues en medio de mi proceso, pues estamos, y digo estamos porque es un proceso de familia, estamos junto a mi familia buscando la identificación y el detectar eh, ciertos aspectos de mi salud mental eh, que hacen parte de una caracterización y serie de síntomas que toda la vida he tenido y que pues no había sido consciente de que pertenecían a una patología para asimismo saber llevar. Por ende acudí a un profesional, a una profesional, de manera trato de ser muy respetuoso, trato de ser, entender, trato de bajarle al nivel de eso que muchos colaboradores del sector salud muchas veces creemos saberlo todo y interactuamos desde un rol de es que yo sé, es que yo soy, es que yo tengo tal cargo, sí es que de manipular y tratar de darle el libreto a aquel que esta vez está atendiéndonos. Entonces, en ese orden de ideas, al llegar al consultorio, eh, la profesional me recibe de manera muy seria, seca, con un saludo y con una distancia abismal. Entiendo que es parte del procedimiento y los cuidados que no voy a criticar y respeto, pero que me parecieron extraños. Sin embargo, cuando entro con una frialdad, una profesional muy joven, eh, me indica como eh, bajo un concepto y una mirada como, ¿qué es lo que tiene? Eh, Indíqueme, cuénteme qué le pasa. Así, o sea, en un tono como hasta me sentí juzgado, pero bueno, y bueno, hace parte. Y empecé a escribir el por qué iba, el, la traza de mi proceso, la serie de síntomas, y de una como que me mandó callar diciéndome, indicándome que, ¿usted quién le dijo que eso era parte de esa patología? ¿Usted quién le prescribió? ¿Quién le dijo que viniera acá? Entonces me puso a repensar y más que juzgarla, porque en algún momento la hemos embarrado, nos hemos creído superiores, creemos que por tener un conocimiento y en cualquier otro rol, creo que nos ha pasado, estamos por encima y nos olvidamos que nuestro trabajo, en fin, tiene que ver con vidas y con el otro. Y es a donde al finalizar y después de todo eso, pues ya luego de una mm, conversación que en medio de los métodos y las maneras de la programación neurolingüística y sus efectos, hizo que bajara un poco la tensión y que hubiese una negociación y una leve comprensión. Me puso luego de eso, al salir de esa cita, a pensar y a entender de que algún día estuve yo atrás y quizá pude ser esa profesional o actuar con un usuario de una manera quizá no tan prudente, no tan buena, o no hacer más de lo que podía hacer, o no pensar que con mi trabajo, al no echarle ganas, mm, podía estar afectando a alguien, o quizá el hacer menos mm,
le estaba quitando parte de vida a alguien o estaba impactando la vida de alguien. O quizá, aún más, aún viendo que había maltratos, que otro profesional no lo hacía bien, y el no poder indicar o no más que juzgar o delatar, hacer algo para que se diera un buen trato, ya a repensar y en la vida. Hoy estamos de este lado y tomamos ciertas actitudes y no hacemos nada, pero mañana podemos estar del otro lado y ser nosotros los afectados y ahí sí exigimos o ahí sí vivimos en carne propia eso que muchas veces nosotros, por lo que nosotros pudimos haber tomado una acción. Familia, amigos, líderes, colegas, se nos ha pasado el tiempo volando. Hagamos el cierre de caja de hoy. Entonces, como número 1, invierte en tu seguridad. Como dice Brandon, mejora tu reputación contigo mismo y cúmplete. Segundo, atrévete a la reingeniería. Como dice Herminia Ibarra, actúa primero, experimenta y la reinvención llegará sola. Date la oportunidad. Tercero, humaniza tu entorno. Recuerda el ciclo de Rosalind Carter. Todos pasaremos por la camilla o por la silla del que necesita ayuda. Sea amable hoy y no siempre podemos gozar o tendremos que acudir a ese tráfico de influencias para poder ser atendido o exigir de ese tráfico de influencias, porque a la final todos somos ciudadanos y debe existir una igualdad y debe haber una pureza de corazón y de trato y un sentido puro de esa humanización, una sinceridad. Para este 2026 y para siempre, mi deseo más profundo es que gestionen su vida, no desde la prisa, sino desde la sincronía del ando. Gracias por permitirme acompañarlos en este viaje. Gracias por estar aquí aprendiendo y creciendo. Adicional, para este año, de una manera exorbitante y en pos de esa reinvención, este podcast tomará a futuros episodios unos giros interesantes. Por ejemplo, tendremos la posibilidad de interactuar con interlocutores interesantes, no solo desde el sesgo o desde un enfoque cerrado en temas de salud y para profesionales del sector salud, sino temas de vida que impactan, porque a la final todos somos ciudadanos y la salud es de todos y para todos. Tendremos y hablaremos de temas de salud mental que son muy vigentes, necesarios e importantes y relevantes, y así como otros tantos aspectos sorpresa que hemos estado trabajando para que cada día este podcast sea mejor. También desde aspectos laborales y de acceso para lograr el trabajo anhelado y formas de compartir aspectos para mejorar como profesionales, temas vocativos y demás. Soy Esteban Vanegas. No olviden que la vida es el arte de gestionar cada momento con el corazón, con fe, con humildad y con gratitud, inmensa gratitud, que lo abarca todo. Feliz y bendecida gestión de vida. Vamos a construirlo juntos.